Vamos a ir a Hechos 15. Estamos en Hechos 15. Entonces toma tu Biblia, vamos Hechos 15. Y vamos a ir al versículo 35. Entonces, mientras están ahí, el título de nuestra enseñanza hoy pues es el segundo viaje misionero de Pablo. Y dice así la palabra de Dios. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la lluvia, Señor. Gracias porque nos has traído hasta acá sanos, Señor, y salvos, Señor. Y ahora que estamos en tu palabra, por favor, habla en nuestro corazón. Sigue cambiando y moldeando nuestras vidas, Señor. Te damos, Señor, a ti la gloria y la honra. Por favor, guía mis palabras en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces, cuando estaba estudiando para este texto y lo estaba leyendo de corrido como nosotros acabamos de hacer, creo que lo primero o lo que nos llama la atención de este texto es que Pablo y Bernabé se separan, toman caminos diferentes y uno se pregunta, pero ¿y por qué? Si Pablo y Bernabé son uno, son amigos, son un equipo, son hombres de Dios, son hermanos. De hecho, acabamos de ver que ellos juntos fueron a Jerusalén para defender a los gentiles. ¿Pero por qué? Y la respuesta es porque hubo una diferencia entre ellos. Y de pronto no suena muy grande, pero hermanos, mire, esta es la triste realidad. Es que a veces muchas relaciones o amistades llegan a un final, no precisamente por algo grande, sino por algo pequeño. Pero mire, algo que también me gusta mucho de la Biblia es que la Biblia no nos presenta hombres y mujeres perfectos, sino a un Dios perfecto trabajando con hombres imperfectos. La Biblia nos muestra un Dios soberano que tiene el control absolutamente sobre todo, aun cuando nosotros pensamos que no es así, aun cuando vienen momentos difíciles que nunca pensaríamos que llegarían a nuestra vida. Dios siempre obra aún en la imperfección de los hombres. Entonces nuestro texto nos dice que después de pasar un tiempo ministrando en Antioquía y llevando el evangelio por todo lugar, Pablo le propuso a su hermano, a su compañero de viaje Bernabé: volvamos a hacer otro viaje misionero. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que fuimos en el primer viaje misionero para ver cómo ellos están. Pablo y Bernabé tenían un corazón por las personas. Cuando recordamos lo que sucedió en el primer viaje misionero, recordemos que hubo muchas oportunidades para que ellos pudieran decir: mire, hasta aquí llegamos, ya no vamos a seguir, no nos interesa nada las personas, las misiones. Por ejemplo, ustedes recuerdan cuando ellos estuvieron en Iconio, allí los judíos, los gentiles y los gobernantes de aquella ciudad amenazaron a Bernabé y a Pablo con apedrearlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. ¿Y usted cree que eso los detuvo? No, Pablo y Bernabé continuaron llevando el evangelio a las personas. ¿Por qué? Bueno, ese era su llamado, pero también porque ellos en verdad amaban a las personas. Era un amor genuino. Entonces aquí cuando Pablo le dice a Bernabé: hey, volvamos, es porque genuinamente Pablo estaba interesado y quería ver y anhelaba ver cómo continuaban los hermanos que habían dejado en las otras iglesias. ¿Qué tal si ellos no estaban caminando con el Señor? ¿Qué tal si ellos necesitaban una palabra de exhortación? ¿Qué tal si ellos necesitaban una oración? ¿Qué tal si ellos necesitaban a un hermano que estuviera ahí al lado y les recordara quién es Dios? Y mire, este también debe ser nuestro corazón.
No solo somos llamados a ir a evangelizar y que las personas acepten al Señor. El llamado del Señor es a ser discípulos. Y hermanos, mire, esto requiere tiempo, esto requiere sacrificio, requiere amor, constancia, requiere entrega. Por eso Jesús dijo, mire, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Requiere que muchas veces nosotros negarnos a nosotros mismos. Muchas veces requiere colocar a alguien primero antes que nosotros. Mire, ¿usted recuerda cuál fue la última persona que usted llevó a los pies a Cristo? ¿Cómo está esa persona? ¿Por qué no la visita? ¿Por qué no la llama? Y especialmente en este tiempo de Navidad. Entonces, en nuestro texto, Pablo y Bernabé están de acuerdo en ir y regresar y visitar los hermanos que conocieron en el primer viaje misionero, hasta que Bernabé tiene una idea. Llevemos a Juan Marcos. Ahí cambió absolutamente todo. Pablo no quiere llevar a Juan Marcos. ¿Por qué? Recordemos que Juan Marcos los abandonó en el primer viaje misionero. Entonces Pablo probablemente dijo, mire, pues, ¿para qué llevarlo otra vez? ¿Qué tal si nos vuelve a hacer lo mismo? Bernabé, mire, nosotros necesitamos personas que no se rindan, que sean valientes, que sirvan al Señor en las buenas y en las malas, independientemente de las dificultades. No lo vamos a llevar. Bernabé pudo haber dicho, creo que lo mejor es darle una segunda oportunidad. Cometió un error, fracasó una vez. Es verdad y estamos de acuerdo, Pablo, que él falló. Sin embargo, no fue un error terrible. Simplemente se cansó, no entendió la gran responsabilidad, no vio que este era su primer viaje y las dificultades que con él venían. Pero Pablo, creo que debemos darle otra oportunidad para ver su verdadero potencial. Creo que Juan Marcos nos vendrá bien en el ministerio. ¿Quién tenía la razón? ¿Quiénes votan por Pablo? ¿Quiénes votan por Bernabé? ¿Sí? Miren, la palabra de Dios no nos dice quién estaba en lo correcto o quién estaba equivocado. Solo podemos ver dos personas con dos personalidades, dos formas diferentes de ministerio, dos formas de trabajar diferentes y tristemente no lograron colocarse de acuerdo. Pablo, mire, Pablo es una persona en el buen sentido de la palabra, estricta, que lleva a cabo el trabajo, que no tiene miedo de decirle la verdad a las personas sin importar quién tiene al frente. Mire, en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, Pedro, el apóstol Pedro, el que hizo milagros, el que caminó en el agua con Jesús, el que predicó y 5,000 personas vinieron a Cristo, estaba comiendo con los gentiles. Pero tan pronto como venían los de Jerusalén, ahí sí se apartaba y era una persona diferente. ¿Usted ha conocido hermanos así? Ay, ahí viene el pastor, no, voten todo, que no lo vean, cambia la forma de hablar, ya no es, sí hermano, gloria a Dios, sí, cambian la música porque no, pues ahí vienen, sí, villancitos de la alabanza, pero mire, ¿qué hizo Pablo? Pablo no le importó quién era Pedro, le llamó la atención, le dijo, mire, usted está actuando hipócritamente, y esto lo hizo delante de todos, públicamente. Pablo era esa persona que pensaba algo detenidamente y nada lo detenía de alcanzar lo que él se proponía. Mire, nada malo en esto. Necesitamos personas como Pablo en las iglesias, personas rectas, personas cumplidas, personas que terminan lo que empiezan, personas que defienden la verdad, personas que están dispuestas a exponer su vida por el nombre del Señor Jesucristo. Necesitamos personas como Pablo. Pero por el otro lado tenemos a Bernabé. Bernabé en verdad le hace honor a su nombre, hijo de consolación. Bernabé es esa persona que se toma tiempo para hablar con las personas. Les explica las cosas una y otra vez. Tiene paciencia. ¿Recuerdan cuando Pablo, que era un nuevo creyente, fue a Jerusalén y nadie le creía a Pablo que él se había convertido al cristianismo? Y de hecho Pablo quería unirse
con los de la iglesia, pero nadie le creía, lo veían a él como el perseguidor de la iglesia, no como un creyente, hasta que Bernabé fue y tomó a Pablo y lo trajo a donde estaban los discípulos y le pidió a los discípulos, mire, usted debe darle otra oportunidad a Pablo. Pablo es otro hombre. Dios ha hecho algo totalmente en la vida de Pablo. Y fue ahí cuando el apóstol Pablo se unió con los discípulos. Ese es Bernabé. Y por eso lo vemos aquí buscando otra oportunidad para Juan Marcos. Mire, en la iglesia también necesitamos personas que sean como Bernabé. Personas que sean compasivas, personas que escuchen, personas que acerquen otros al Señor, personas con un corazón sencillo y amable. Aquí en este choque de los dos hombres vemos que no lograron ponerse de acuerdo, pero no nos dice que uno era malo y el otro era bueno. Tengamos también en cuenta que la separación no fue por doctrina o por enseñanza, no era que alguno de ellos estaba enseñando algo que iba en contra de la palabra de Dios. Se dio por la forma de hacer las cosas diferentes, personalidades, la forma de trabajar. Podemos decir que les ganó el orgullo que cada uno tenía por hacer las cosas. De nuevo, mire, la Biblia no nos presenta personajes perfectos. Y cuando leo esto digo, wow, Pablo, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar quién es Pablo? Y falló. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros en el buen sentido comparados? Pero mire, leemos y esto es lo que la Biblia nos muestra. No son perfectos. Pero Dios trabajó aún en medio de esa imperfección. Dios es soberano y Él tiene el control sobre todo. Quiero que veamos algo que me gustó mucho de esta historia cuando la estaba leyendo y estudiando y que no lo había visto de esa manera. Mire, Filipenses 2:13 nos dice que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios había puesto en el corazón de Pablo ir y visitar a los hermanos. Esta era la buena voluntad de Dios. Ahora, que Pablo y Bernabé no se pusieron de acuerdo, no cambió lo que Dios quería hacer. Se hizo su buena voluntad. Y eso es bueno e interesante tenerlo en cuenta. Mire, ¿por qué les digo esto? El versículo 39 nos dice que Bernabé y Juan Marcos salieron para Chipre. Chipre, ustedes recuerdan que fue el primer lugar que Pablo y Bernabé visitaron en su primer viaje misionero. En la isla de Chipre fue donde comenzó todo el viaje misionero. Y si tú te adelantas unos versículos y llegas al capítulo 16, mira donde llegó Pablo y Silas. Dice, después llegó a Derbe y Listra. Derbe y Listra fue donde terminó el último viaje misionero de Pablo y Bernabé. Es como que tenemos el primero y el último de los lugares en estos versículos, mostrándonos que a pesar de las diferencias que hubo entre ellos, se hizo la buena voluntad de Dios. Dios obró aún en medio de las diferencias. Mire, el llamado no es entonces, pues hagamos lo que queramos porque al final Dios va a obrar su buena voluntad. No, hermanos, es que nosotros, mire, que nada nos detenga a nosotros de buscar la buena voluntad de Dios. Salmos 48 nos dice, mire, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Juan 9:31, estas son las palabras de un ciego después de ser sano por Jesús. Dijo, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es bueno hacer la voluntad de Dios. Dios escucha al que busca y hace su voluntad. ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Pero mire, ¿qué pasa en varios lugares? Y tristemente toca decir, en iglesias y en hogares. Las personas no buscan hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque les gana el orgullo. Y dicen, mire, como las cosas no se hacen como a mí me gusta, o como yo las hago, o como yo estoy acostumbrado, entonces no hago nada. Y tristemente las personas piensan que esa es la solución. Y a veces esas mismas actitudes
llevan a una división en la iglesia o aún en el mismo hogar. Y creo que todos podemos decir, sí, a veces nuestras actitudes lo que crean es una división. De pronto tú estás acá y entiendes muy bien el tema de la división. Puede ser que tú vivas constantemente con alguien que tiene choques de personalidades y es alguien muy cercano a ti. De pronto tú pasaste por circunstancias que creó división con alguien y hasta el día de hoy de pronto no se ha solucionado. Tú de pronto entiendes lo difícil que es caminar en una situación como esta. Tú sabes de pronto lo que es intentar buscar la conciliación cuando dos personas se paran en cada uno en su esquina y ninguno quiere ceder. Mire, cada situación es totalmente diferente. Y mire, la verdad, yo no sé qué hará Dios en tu situación, pero yo sé que yo he pasado por momentos como esos. Y yo sé que Dios ha sido fiel y ha sanado heridas que una vez parecían irreconciliables. Dios las reconcilió. Lo que parecía una pesadilla, Dios trajo paz. De algo que pensé que nunca iba a salir algo bueno, Dios hizo algo bueno. Entonces solo puedo decirte una cosa y de seguro, y es lo siguiente: Dios es fiel y escucha a los que buscan hacer su santa voluntad. Aquí en esta situación con Pablo y Bernabé podemos ver muchas cosas que, a pesar de las divisiones, a pesar del dolor de estos dos hombres separarse, Dios hizo algo bueno. ¿Por qué? Porque Dios es grande en misericordia y Dios puede redimir nuestras vidas y Dios es bondadoso. ¿Qué quiero decirte con estas palabras? Que a pesar de que tú hayas pasado por algo así, no significa que es el final. Aún Dios puede obrar. Por ejemplo, aquí en Hechos, vemos que, por ejemplo, ya no es un grupo de misiones, ahora ya son dos. Se puede abarcar más terreno. Bernabé y Juan Marcos es un equipo y Pablo y Silas otro. Dios también trajo restauración entre Pablo y Bernabé, especialmente con el tema de Juan Marcos. Estas son las palabras del mismo Pablo frente a Marcos. Dice 2 de Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Recuerdan? Pablo no lo quería llevar, pero ahora Pablo lo llama y llama a Marcos una persona útil y buena, digámoslo, para el ministerio. Y esto también nos recuerda que Bernabé hizo un buen trabajo al no abandonar a Juan Marcos. Dios utilizó a Bernabé a pesar de la división que hubo. Ahora, no digo esto precisamente para pararme en el lado de Bernabé, porque Pablo también tuvo la oportunidad de visitar muchas iglesias y plantar iglesias. Podemos decir que la mano de Dios también estaba sobre Pablo. ¿Sabe también qué me gusta de esto? Lo que Dios hizo en la vida de Juan Marcos. Mire, Juan Marcos no había comenzado bien. No comenzó con el pie derecho en el ministerio. Había fallado y falló grandemente. Ese error de Marcos había traído división en estos dos grandes hombres de Dios. Pero mire, Dios no había terminado la obra en la vida de Juan Marcos. A pesar de lo que les acabo de comentar, Dios tenía un plan para la vida de Juan Marcos. Ustedes saben que Juan Marcos escribió el Evangelio que conocemos como San Marcos. ¿Se imaginan si Bernabé no lo hubiera tomado y no le hubiera dado una segunda oportunidad? ¿Se imaginan si Dios no diera oportunidades? Y esto es lo que nosotros debemos recordar. Dios es misericordioso. Dios da segundas oportunidades. Dios puede cambiar lo que a veces nosotros vemos que dice uno, ¿pero por qué? Es que usted y yo tenemos que recordar que Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso.
y que la gracia de Dios es para todos. Usted ve que el Dios dio gracia a Pablo, dio gracia a Bernabé y dio gracias a Juan Marcos también. Ese es nuestro Dios. El versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, después de este momento no muy agradable y nada fácil, Bernabé y Pablo llegan a un acuerdo, y cada uno sale para caminos diferentes y con compañeros diferentes, pero con un propósito que desde el comienzo Dios había dado: ir a visitar los hermanos en las diferentes iglesias. Pablo y Silas van a Siria y Cilicia, y allí empiezan lo que conocemos como el segundo viaje misionero de Pablo. Y en aquellas ciudades, noten lo que él hace: confirman a los hermanos o reafirman a los hermanos. Mire, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de momentos como los que te voy a describir. Cuando alguien viene y te dice: hermano, está orando por ti. Ánimo en lo que tú estás haciendo. Gracias por ser un ejemplo. Veo a Jesús a través de tu vida. ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Estoy aquí para ayudarte. Sé que hay momentos difíciles en el ministerio. Sé que la vida no es fácil, pero estamos aquí para ti, para orar. Hermanos, mire, simplemente escuchar las palabras de que alguien está orando, que alguien está ahí, que alguien te saluda, que alguien te dice, que alguien está ahí para animarte. No sé cada uno de ustedes cómo toman esas palabras, pero eso levanta el ánimo de las personas, le recuerda quién es Dios. Y también nos recuerda a nosotros qué tan fácil es poder compartir el amor de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Sí? Lo sencillo, Pablo y Bernabé van, y usted piensa: no, nos toca ir allá y hacer un montón de cosas. Pero Pablo y Bernabé fueron a levantar el ánimo de las personas, a reafirmar las personas en la palabra de Dios. Esto es lo que hace Pablo y Silas. Mira el versículo 1 y 3 del 16. Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Yo sé que ustedes tienen buena memoria, ¿sí? Entonces, ¿ustedes recuerdan qué sucedió en Derbe y Listra? Sí, no, bueno. Pero recuerda que la última vez que que Pablo y Bernabé estuvieron en Derbe y Listra, pues Pablo fue apedreado. Y si nosotros fuéramos Pablo, ¿cuántos entrarían a la misma ciudad? Probablemente diríamos: no, esta ciudad la vamos a saltar. Vamos a la siguiente. Y si pregunta, no, déjenlo así. Sí, sigamos derecho mejor. Pero mire a quién Dios tenía en esa ciudad: a un joven llamado Timoteo. Digo joven porque Pablo, hablando de Timoteo en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Esta era una carta que le estaba escribiendo a Timoteo. Era un joven. Y no solo era un joven, se describe a Timoteo como un discípulo. Recordemos que un discípulo es alguien que vive una vida entregada a Dios. No es solo el que dice ser cristiano, sino que en verdad vive para Dios. Derbe y Listra, recuerden que eran unas ciudades conocidas por su idolatría. Pero ahí en medio de esa ciudad estaba Timoteo, un joven discípulo que amaba al Señor. Y de pronto uno se pregunta: ¿un joven que amaba a Dios en medio de un mundo idólatra? ¿Un joven que en verdad se había apartado para Dios? ¿Cómo es esto posible? ¿Sí? Más cuando nosotros tristemente miramos el mundo y la juventud se está apartando de los caminos del Señor. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más de Timoteo y ver cómo llegó él ahí. Dice que su madre era una mujer judía creyente, pero su padre era griego.
podemos hablar que Timoteo creció en un hogar dividido. Uno diría, wow, pues se ponen las cosas más difíciles porque no solamente es donde vive, sino también vive en un hogar dividido para que un joven siga al camino del Señor. Mire, no era muy común o normal ver esta clase de unión entre gentiles griegos y judíos, ¿sí? Quiere decir que esta mujer estaba separada de su familia, alejada de su país, y podemos decir que ella estaba fuera de la comunidad judía por haberse casado con un gentil. A la madre se le describe como creyente, pero al padre no. De pronto esto describe tu hogar. Tú eres creyente, pero tu esposa o tu esposo no es creyente. Y tú puedes o entiendes la dificultad que se vive en un hogar dividido. Pero mira, quiero que veas lo que dice Segunda de Timoteo 2 del 1 al 3 al 5. Dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote ver al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo. Este hogar dividido no impidió que Eunice, el nombre de la mamá de Timoteo, y Loida, la abuela de Timoteo, instruyeran a Timoteo en los caminos del Señor. Mire, madres, abuelas, ustedes tienen un papel muy, muy importante en la vida de sus hijos. Y también pues hablo a los padres si el caso fuera que es al revés, el padre es el creyente y la madre no es creyente, aunque pues por lo general se da de esta manera. La madre es creyente y el esposo no. Pero mire, madres, ustedes tienen un papel muy, muy importante. Y no porque ustedes se han dedicado a criar sus hijos, es que eso no es importante. No, es muy, muy importante porque ustedes tienen una gran influencia en lo que serán sus hijos mañana. Ustedes deben formar o crear un corazón que ame a Dios en sus hijos. Ese es el fundamento que ellos van a tener para sus vidas, para construir sus vidas. En los versículos, mire, de Timoteo que leímos de 2 de Timoteo, nos habla de la fe de la abuela que después pasó a la madre y la fe de la madre que habitó en Timoteo. Mire, no sabemos, la Biblia no nos lo dice, si la abuela Loida pasó por las mismas circunstancias que la mamá Eunice. No se nos menciona el abuelo, no dice la fe de tus abuelos, dice la fe de tu abuela. Pero mire, esa abuela fue fiel enseñándole a su hija y su hija fue fiel enseñándole a Timoteo. Mire, las circunstancias, nuestras dificultades, donde crecimos, de dónde venimos, lo que hacemos, no debe ser una excusa o no nos debe detener de hacer lo que es correcto. La palabra de Dios nos da esta promesa, mire, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. A veces las personas dicen, no, es que mi esposo no es creyente, no, es que mi esposa no es creyente. Entonces, pues por eso yo no llevo a mis hijos a la iglesia. Yo no, ahorita no. Cuando ellos crezcan, ahí sí. No, tú sabes que ya cuando crecen, no estoy diciendo que es imposible, porque Dios cambió nuestras vidas y creo que cada uno podemos decir sí. Pero la Biblia no nos enseña eso, nos dice, enseña a tu niño desde pequeño. No esperes a que sea demasiado tarde y pienses que después te van a escuchar. Debemos preparar a nuestros niños para enfrentar el mundo de hoy. Y el mundo de hoy, todos sabemos lo cruel y duro que es.
lo alejado que está de Dios el mundo. Pero mire, si a nosotros nos sostiene, a nosotros como adultos nos sostiene la palabra de Dios, nos sostiene Dios, es lo mismo que los va a sostener a ellos. Instruye a tu hijo en los caminos del Señor. ¿Qué más se nos dice Timoteo? Mire, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, Timoteo tenía buen testimonio entre los hermanos. Mire, ¿cómo está tu testimonio hoy? No te estoy preguntando cuál es tu testimonio de vida o cómo conociste al Señor, porque me imagino que es poderoso y uno diría, wow, gloria a Dios. Pero ¿cómo está el testimonio de tu caminar con Dios hoy? ¿Qué dicen los hermanos de ti hoy? Aquí dicen que ellos daban testimonio de Timoteo y era un buen testimonio. Mire, si yo le preguntara a un hermano acá, pues, tranquilo, no voy a hacerlo, no se preocupen, ¿sí? Pero si yo le preguntara, oye, ¿usted qué piensa de Pepito? ¿Cuál Pepito? ¿Pepito el que viene como una vez cada 3 meses? Sí, ese Pepito. No, pues sí, no, ese nunca, no sé, ¿cuál Pepito? Ni siquiera sabía. No, hermanos, mire, es bueno que nosotros tengamos un buen testimonio delante de los hermanos. Y a veces las personas dicen, no, mire, eso es entre Dios y yo. Dios conoce mi corazón. Pero, hermanos, de la abundancia de nuestro corazón habla nuestra boca. Lo que hay en nuestro corazón se va a ver reflejado en nuestros hechos. Usted puede decir todo lo que usted quiera, usted puede decir qué tan santo y sí, lo que quiera, pero nuestros hechos van a hablar más que 1000 palabras, ¿sí? Es bueno que nosotros tengamos buen testimonio entre los hermanos. ¿Y por qué digo entre los hermanos? Porque el día de mañana entrará alguien que no conoce de Cristo y al ver tu testimonio puede ser la última vez que entre. Nosotros, la palabra de Dios nos llama a ser luz. Mire, que los hermanos dieran buen testimonio de Timoteo y que Timoteo fuera un discípulo en medio de una ciudad pagana, en medio de un hogar dividido, fue algo muy importante para Pablo. Y Pablo vio un gran potencial en Timoteo. Y mira lo que dice el versículo 3. Quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, Timoteo es la persona que Dios utilizó para continuar el ministerio cuando Pablo ya no estuviera. Filipenses nos da un poquito más de detalles de cómo era Timoteo y de hecho cómo Pablo veía a Timoteo. Dice así, espero que en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Pablo veía a Timoteo como un hijo, tenía la misma mentalidad, tenía como el mismo amor, hacía las cosas por las personas de la misma manera que Pablo hacía las cosas, tenía ese corazón por las personas. Este es Timoteo. Y mirando, entonces ve todo esto y va a llevar a Timoteo al ministerio. Ahora, aquí en Hechos 16:3 hay un tema que es un poco controversial y pues quiero hablarlo por si de pronto alguien te lo pregunta, pero es Hechos 16:3 y Gálatas 2:3. Entonces, Hechos 16:3 dice que Pablo lo tomó y le circuncidó. Y en Gálatas nos muestran también a otro personaje llamado Tito, que estaba con Pablo, pero Pablo no obligó a Tito a circuncidarse. Entonces, las personas se preguntan, ¿por qué entonces a uno sí lo circuncidan y al otro no? Bueno, si ustedes recuerdan, de hecho en el capítulo 15 que vimos los últimos 2 domingos, Pablo y Bernabé de hecho subieron a Jerusalén para tratar este tema de los gentiles, si los gentiles tenían que circuncidarse, sí o no, para ser verdaderamente salvos. Entonces acá viene la pregunta de, bueno, pero pues, entonces ¿por qué circuncidan a uno y al otro no? Si no era necesario y todo. Mire, Tito en Gálatas era un griego, quiere decir un gentil.
Y Pablo por eso no le exige circuncidarse. Timoteo, aunque tenía padre que era griego, su madre era judía. Entonces se le consideraba judío. Para cualquier judío, saber que Timoteo no era circuncidado, lo veían como un apóstata. Por ello Pablo toma y le circuncida. Espero que esto responda a su pregunta. Yo estaba bueno, no sé si de pronto le han tenido. No, nunca me había preguntado eso, pero por si alguna vez se pregunta, ese es, ¿sí? Pero mire, estaba leyendo esto y tenía el tema y dije, wow, pues aprovechemos el tema. Mire, podemos aprender algo importante del ministerio acá. Timoteo tuvo que sacrificar algo, tuvo que hacer algo para ministrar a otras personas. Aquí fue algo doloroso y difícil porque pues la circuncisión siendo adulto, no me la quiero imaginar, sí, pero de una forma, Pablo cortó algo que impedía que Timoteo sirviera completamente en el ministerio. Y pensando en esto, mire, hermanos, hay algo que tienes o digamos tenemos que cortar que impide que nosotros ministremos a Dios de la mejor manera y completamente. ¿Hay algo en tu vida que está impidiendo que tú sirvas y ayudes a otros? Mire, puede ser la diferencia entre hermanos o entre familia, como vimos con Pablo y Bernabé. Puede ser tu orgullo y Dios hoy te dice, mira, toca cortar ese orgullo. Puede ser que tú sientes que antes has fallado y que ahora Dios ni siquiera puede utilizarte, que tienes muchas fallas y que no. Tienes de pronto que cortar con ese pensamiento y en verdad creer lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos dice que Él es misericordioso y el que ha empezado una buena obra en ti, la va a terminar. Es tiempo que tú empieces a colocar en orden tu vida y no sea como esa excusa de que es que porque yo en el pasado. No, tú vienes a Cristo, eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Empieza a vivir en esa vida que Cristo te ha dado. Puede ser que hoy digas, mira, Dios te diga, tú tienes que enfocarte en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa. Tienes que instruirlos y colocar orden en tu hogar para en verdad servir y honrar a Dios a través de tu familia. De pronto sea algo mucho más personal y algo del corazón, algo en tu vida que solamente tú sabes que tienes que cortar. Puede ser pecado, pueden ser actitudes, y como a Timoteo te toca cortar, dejar atrás. Puede ser algo difícil, puede ser algo doloroso y hasta vergonzoso. Pero el llamado es que nada te detenga de hacer su santa voluntad y que vivas 100% para el Señor Jesucristo. No dejes que tus divisiones, que tu orgullo, que tu pecado, que tus circunstancias te alejen de Dios, sino que tú puedas vivir en su santa voluntad. En lugar de vivir una vida en enemistad con Dios, tú puedas vivir una vida con un buen testimonio, que honres a Dios y busques su santa voluntad. Podemos hablar de que, mira, que no haya ninguna división entre tú y Dios. Pero a veces hay muchas cosas que colocan división entre Dios y nosotros. Y esa división se va a ver afectando nuestra relación con el prójimo, con los hermanos, con la familia, con los amigos. Y especialmente ahora que estamos en este tiempo de Navidad, donde usted va a estar con otros familiares, otros amigos, pueden haber las fricciones. Entonces es que nosotros podamos pedirle a Dios que no haya ninguna división entre Dios y nosotros. Y cuando no hay división entre Dios y nosotros, Dios nos va a ayudar a estar bien con el hermano, de que no haya esas divisiones, que su Santo Espíritu nos llene, nos dé la paz, uno de los frutos del dominio propio, ¿sí? Que probablemente muchos necesitemos.
Entonces vamos a orar a Dios y vamos a terminar acá y pedirle a Dios que lo que haya en el corazón de cada uno, Dios muestre y que usted pueda hacer como Timoteo, cortar, decir, mire, ¿sabe qué? Esto no es de Dios. Yo voy a caminar y voy a buscar la voluntad de Dios. Y que Dios cambie tu vida como cambió la de Juan Marcos. Juan Marcos empezó y estaba mal, pero Dios lo usó para grandes cosas. ¿Qué va a hacer Dios de nuevo? No sé qué va a hacer Dios en tu vida, pero sí sé que Dios es fiel, es bondadoso y su gracia también es para cada uno de nosotros. Vamos a ver.